debemos tratar uno de los temas más importantes de un curso de ética, que es el tema de la justicia y de la caridad, vinculado estrechamente al tema del derecho y del deber. Buenas noches. El derecho es conforme a la ley natural cuando es el derecho justo, porque en realidad el derecho funda la justicia y es el objeto propio de la justicia. La justicia obliga a dar a cada uno lo suyo, o a darle lo mismo que le es debido, lo igual a lo debido. Quiere decir que hay, aquello que es lo suyo de cada uno, o que es lo suyo de una comunidad, puesto que el hombre es un ser social. En consecuencia, tenemos que considerar primero el sentido de lo suyo, el sentido de lo propio. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo de cada uno, lo que le pertenece a cada uno. Y por lo tanto, lo que constituye su derecho y respecto de los otros, el deber que los otros tienen de respetarle lo suyo, o de devolverle lo que es suyo, o de compensarle lo que es suyo, o de retribuir o de restituir lo que es suyo. Advertimos que existe una correlación entre el derecho y el deber, que el derecho y el deber son como las dos caras del mismo orden moral, y que la justicia es justamente la realización del derecho. Cuando el derecho es lo recto, cuando el derecho es aquello que corresponde o aquello que coadyuva o aquello que está en la dirección misma del fin último de la persona humana. Porque el derecho se sitúa justamente en la dirección misma hacia aquello que es el fin y la perfección del hombre, de acuerdo a su naturaleza racional y libre. Derechos y deberes, obligaciones, solo pueden tener las personas, los seres que son racionales y libres, los seres que tienen que ir hacia donde deben ir de acuerdo al fin de la naturaleza en que han sido constituidos. En lugar de ser llevados por una inclinación natural, deben conducirse ellos. En consecuencia, tienen derecho ¿a qué? A todo aquello que está referido, que coadyuva o que colabora o que contribuye a la realización del fin para el cual existe la persona. Por otra parte, puesto que el derecho es lo justo y es relativo a lo que le es debido a cada uno, y lo que le es debido a cada uno en definitiva es aquello que a cada uno le sirve para realizar su fin, para cumplir el fin de su existencia y para moverse en la dirección del fin último, que es Dios. Entonces, la consideración de la justicia
lo mismo que del derecho, nos lleva a situarlo siempre como algo relativo a otro. El derecho, como lo justo, es siempre relativo al otro, relativo a Dios, relativo al prójimo. El sujeto es la persona, y aquello a lo cual se refiere, o el derecho se ejercita sobre cosas o sobre las actividades de los demás. El derecho no puede realizarse, un derecho justo, sobre la persona misma de los otros, que tienen la misma razón que cada uno de nosotros de ser sujeto de derechos y de deberes, y a los cuales les es debido, como a nosotros, lo que les pertenece, lo que merecen y lo que les es necesario para realizar su fin. La justicia es además una virtud, es una virtud moral, una virtud suprema en el orden moral de las virtudes llamadas cardinales o naturales, por encima de la templanza y de la fortaleza. Porque la templanza y la fortaleza en realidad son como condiciones necesarias para el ejercicio de la virtud. Por eso son virtudes de la virtud moral, que es por excelencia, que es la justicia. Por eso le están subordinadas. Porque para el hombre, para que el hombre pueda obrar lo que es justo, necesita lógicamente de la moderación y necesita de la fortaleza. Y la fortaleza, como veremos, tiene dos aspectos. Un aspecto de coraje, de capacidad de acometer, de energía para combatir, y un aspecto de paciencia, de capacidad para resistir, para soportar. Y la templanza o sobriedad es una moderación de los apetitos, es una medida. Y uno se da cuenta que lógicamente para que yo pueda obrar con justicia, para que yo pueda respetar u otorgar o darle al otro lo que es suyo, en cualesquiera circunstancias que sean, es menester que en mí estén también esas virtudes que conservan, que preservan, que sostienen, que permiten, que favorecen el ejercicio de esta virtud principal que es la justicia. El hecho de que constantemente en las relaciones humanas haya la necesidad de realizar lo justo, de darle al otro lo que le es debido, lo que le pertenece, lo que se le debe, lo que le corresponde, nos está señalando que existe una situación nunca definitiva en la convivencia humana. Nos está diciendo que en la convivencia humana, en las relaciones entre las personas, hay constantemente esta exigencia de obrar lo que es justo, lo que es conforme a derecho, como se dice también, que es lo debido al otro. Por eso, al sentido de la justicia acompaña siempre la idea de la restitución, que no es solamente pagar una deuda que uno ha contraído, sino obrar con relación al otro siempre lo que le es debido.
atender siempre aquello que es lo suyo, y que sea en la forma de una tarea realizada por él, sea en la forma de un mérito que él acusa, sea en la forma de algo que él me ha procurado, sea en la forma de una necesidad extrema que hay en él y con la cual yo me enfrento. Siempre, constantemente, está funcionando, está siendo necesaria esta actividad de restituir, de compensar, de retribuir. Y esta situación es mutua, porque repito, la justicia es cosa de la persona hacia las personas. No en el sentido de derechos que se ejercen sobre la persona del otro, porque la persona del otro como la mía tiene razón de fin, pero sí sobre las cosas de los otros, o las cosas que son del bien común, o las acciones de los demás. Esas son las que entran en esta relación de la justicia. Por lo tanto, el acto de justicia, en todos los casos se caracteriza esencialmente por ser un acto que consiste en pagar alguna deuda. Se sobreentiende que la deuda no es siempre cosa de dinero o de bienes materiales, pero siempre está de por medio la idea de la deuda. Y hay todavía algo más profundo en las relaciones humanas que las mismas cosas que nos debemos los unos a los otros. Incluso que las que podemos decir que le debemos a Dios. Hay de quien todo lo hemos recibido y al cual por lo tanto le es debido todo lo que podemos dar. Hay algo que es más profundo todavía en las relaciones de las personas y que obliga, que es la necesidad en el otro. La necesidad está todavía en un plano más profundo de exigencia con respecto a cada uno de nosotros, la necesidad del otro, o la necesidad de nuestra patria, es algo que está más allá, incluso de toda determinación de débito, Por eso veremos que la justicia por sí solo no es suficiente. Hace falta algo más, que es el amor. Y más todavía que el amor humano, que el amor de amistad. En el nivel humano, el amor mismo de Dios, para poder llenar cumplidamente esas exigencias las más profundas que cada uno tiene para con Dios y para su prójimo en Dios. Porque hay un hecho radical que es el siguiente: Dios no ha creado a ningún ser, y menos a la criatura racional y libre, para sí misma. No la ha creado para ella sola. Nada en nosotros, de lo que nosotros podemos llegar a tener, ni de lo que somos, es para nosotros solos. Ese sentido de comunicación, de difusión, de participación que hay siempre en todo bien, desde los bienes menores, desde los bienes materiales exteriores,
hasta los bienes superiores del alma, siempre es inherente a ellos, a la esencia mismo de ellos, la comunicación, la participación. Por eso les recordaba en otras clases aquella carta de Platón a Arquitas, en la cual Platón, el pagano Platón, le dice: recuerda que el hombre no tiene nada para él solo, que todo lo que tiene, lo tiene para participar, para comunicarlo, para compartirlo con otros. Y uno se da cuenta que cualquier acción, desde la más material, como puede ser el comer o el beber, hasta las acciones más altas de la docencia o los actos de justicia, siempre, cuando es compartido, cuando se comparte la mesa, cuando se comparte el saber, cuando se comparten las otras virtudes, hay una sobreabundancia de dicha, de placer, de gozo en eso. Precisamente porque todos los bienes existen para ser compartidos. Por eso el bien común aparece siempre como ley suprema. Dios es el bien común eterno. Y el bien común temporal es ley suprema de la sociedad y de la convivencia humana después de Dios. Los preceptos, por eso los preceptos de la ley están siempre referidos al otro. Siempre están referidos al otro. Si yo digo haz el bien, evita el mal, estoy ya nombrando allí que eso es relativo a los demás, es relativo al otro, sea relativo a Dios, sea relativo a las otras personas que son mis semejantes. Si yo tomo la ley divina, los preceptos del decálogo, que son otra forma de la misma ley natural, porque los preceptos del decálogo no pueden de ninguna manera ser distintos, alterar, ser otra cosa que la misma ley natural, porque el mismo autor de la ley natural en nosotros, a la cual han de conformarse nuestros actos, es el autor de esa ley positiva divina, que es el decálogo, que son los mandamientos que Dios le dicta a Moisés para el pueblo judío. Esos preceptos son todos relativos a los demás. Los primeros son relativos a Dios: no tendrás más Dios que a mí. Acuérdate de celebrar el día sábado. No utilices mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego, ¿qué sentido tiene no robar, no mentir o no dar falso testimonio, para darlo en la forma más precisa? O no matar, o no codiciar la mujer del prójimo sus bienes, o no fornicar. Todo eso tiene que ver con el otro. En las relaciones que la justicia determina, siempre está la referencia al otro. Siempre son en función del otro. Siempre son en función de las personas, ante todo de la persona divina, y luego de las otras personas. Por eso, esos preceptos se dividen en dos partes: los que son relativos a Dios
y los que son relativos a las otras personas. ¿Por qué tienen esa forma negativa? Casi todos los preceptos, sobre todo en la formulación de la ley antigua, de la ley positiva divina, tal como la leemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tienen esa formulación negativa? Precisamente porque, como están dirigidas al hombre del pecado, y como en el hombre hay una inclinación a no obrar en conformidad con su naturaleza y con el fin último de su existencia, sino a obrar en la dirección del mal, entonces digamos así, los preceptos tienen la forma de no hagas, tienen la forma negativa. ¿Por qué le dicen a uno no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? Porque uno está propenso a hacer eso que no debe. Si no, no tendría sentido que haya esta insistencia en la forma negativa de reclamar no hacer, no obrar, de estar insistiendo sobre lo prohibido. ¿Qué pasó con la ley? Cuando la ley positiva le fue revelado a este hombre del pecado que se le había casi borrado de la conciencia la ley natural, a fuerza de ir acumulando negación sobre negación. Esa ley, que no es pecado porque la ley es santa, fue sin embargo ocasión de aumento del pecado en los hombres. Fue ocasión de aumento del pecado por el mayor deleite que el hombre experimenta, el hombre caído en lo prohibido. Como una manera de subrayar esta inclinación a hacer lo que uno no debe, está precisamente el hecho de que cuando Dios, a través de Moisés, dicta las tablas de la ley, dicta los preceptos, y casi todos esos preceptos fuera de honrarás padre y madre tienen una forma negativa, la forma de una prohibición, resulta que el pecado aumentó tremendamente, porque se le agregó este acicate de la prohibición expresa. Ese acicate de la prohibición expresa en una criatura debilitada en su voluntad para obrar el bien, aún queriéndolo, e inclinada al mal, aumentó el pecado. Entonces uno podría decir, pero caramba, ¿cómo es posible que Dios, sabiendo que el conocimiento de la ley iba a ser un aumento del pecado, iba a traer un aumento del pecado, cómo es que se la dictó? En la economía divina la cosa es clara. El hombre y sobre todo el hombre de ese pueblo, donde iba a nacer el Mesías, tenía que aprender, tenía que vivir la tremenda experiencia de reconocer su absoluta impotencia, librado a sí mismo para salir del abismo en que había caído. Tenía que llegar a comprender la necesidad de ese que iba a venir, porque se le daba la gana de venir por amor. Tenía que sentir la necesidad del Mesías, del divino Redentor. Solamente eso lo podía él llegar a apreciar, llegar a medir. Al menos un resto de ese pueblo podía llegar a comprenderlo en la medida en que tuviera esta radical y constante experiencia de su impotencia para obrar y perseverar sobre todo en el bien, en la justicia, aún queriéndola.
Por eso cuando viene la verdad misma se hace carne y aparece la nueva fórmula de la ley. No es otra ley, la que Cristo es Él mismo. Y Él, digamos así, es la palabra de esa ley, la palabra viviente, el derecho viviente y eterno expresado en esa ley. Y Él es además el ejemplo supremo, porque Él es la verdad y es el hacedor de esa verdad suma, de esa verdad soberana. Entonces la ley asume un giro positivo, la misma ley que está expresada en el Decálogo adquiere la plenitud de su expresión, porque está ahí la presencia misma, no solamente del autor, sino del más acabado cumplimiento de ella, que es el Dios hecho hombre. Entonces la ley se expresa como un supremo mandamiento de amor. No dice no hagas, no dice no adores a otro Dios más que a mí, no te arrodilles ante una imagen, ante un ídolo, no dice así. Dice ama a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma y tu corazón y tu vida, y al prójimo como a ti mismo. No es otra ley, es la misma ley. Pero ahora esa ley tiene la forma existencial de la razón viviente, de la verdad viviente. Y la verdad viviente, la verdad que se difunde, se comunica, es el amor. El amor sale de la verdad. Por eso en la misma conformación de la Santísima Trinidad, en lo que podemos entender de ella, en las relaciones de las personas divinas, el Hijo viene del Padre, y el amor, el Espíritu del Padre y del Hijo. Y esa ley ahora, esa ley divina, esa ley eterna, es ahora esa presencia viviente de la verdad y esa presencia del amor. Y observen una cosa importante. La realización de esta ley, el cumplimiento de esta ley, en la palabra, en el ejemplo, en el sacrificio de Cristo, la verdad crucificada por amor, ya no tiene la forma de preceptos, de deberes y de derechos. Ya es la acabada, la plena, la total expresión del amor. Ya es simplemente un acto de amor, un acto de servicio, de donación, de entrega, cuya raíz ya no es debes esto, no debes hacer aquello, sino es un puro movimiento de amor, un puro movimiento de entrega, un puro movimiento de donación. Ya no es la idea de la deuda, del débito, lo que, digamos así, mueve esta abundancia del amor viviente en la persona de Cristo, es la idea de la necesidad. Algo más profundo que la idea de la deuda, de lo que le debo al otro. Es la idea de la necesidad. ¿Por qué? ¿Qué le debe? ¿Qué le debe Dios a los hombres? No les debe nada. Al contrario, ellos están sumergidos en un mar de deuda respecto de Él. Ellos han faltado a Él, se han separado de Él. ¿Qué es el pecado? El pecado es una falta de amor. Entonces,
el único remedio que tiene ese vacío de amor, que ha hecho la separación del hombre de Dios y la separación de los hombres entre sí, y ha introducido la contradicción y el enfrentamiento en el corazón del hombre, de esas dos leyes de que habla San Pablo, la ley del espíritu y la ley de la carne. El único remedio que hay para eso es el amor. Es el amor que tiene el modo de la gracia, del don gratuito. Porque por eso San Pablo dice, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cuál es el sentido de la ley? De esta ley suprema, que es la misma ley grabada por Dios en el corazón del hombre, que es la misma ley dictada en esos preceptos negativos del Decálogo por Dios a Moisés para el pueblo judío. ¿Qué es esa ley que tiene esta expresión pura y simple del amor y nada más que del amor? Es simplemente un acto gratuito, generoso, espontáneo de Dios, que es como digamos así, como un nuevo acto, análogo, pero todavía casi diría, si se puede hablar en las cosas de Dios, de superior, más pleno que el acto de la creación, este acto de donación. Es Dios mismo que hace entrega de sí mismo al hombre. De una manera tal, donde todas las relaciones de la justicia, de los deberes y de los derechos, de las obligaciones, desaparecen. Y ya no se trata de que Dios viene para darle al hombre lo que es suyo, no. Viene simplemente a colmar con su abundancia la indigencia promovida en el hombre por el pecado, por la falta de amor. Viene sencillamente a colmar un vacío de amor, viene a llenar espontánea, gratuita, generosamente. Esto es menester meditarlo, porque esto es una cosa realmente lo más, para mí, el misterio que más me conmueve de este sentido de la ley divina, de la ley del amor, que no es que anula la justicia, la perfecciona, la lleva a una plenitud. El que entrevió esto fue San Agustín. Cuando San Agustín produce esa sentencia, que uno ve que está palpitando en ella el mismo sentido del amor viviente, del amor eterno y viviente de Dios, cuando Él dice, ama y haz lo que quieres. El que ama puede hacer lo que quiera. El que ama no necesita decálogo. El que ama no necesita, debes esto, está prohibido hacer esto, está prohibido hacer esto otro. Todo eso desaparece en la medida en que el amor adquiere, digamos así, vigencia, plenitud, presencia, abundancia en nosotros y se derrama. Es precisamente un acto de donación, es una ofrenda. Uno se da cuenta que cuando empiezan a reclamarnos derechos y deberes y a fijarse en contratos y a escribirse, es porque hay una cierta dureza, dificultad para hacer lo que debemos, para hacer lo que tenemos que hacer conforme a lo que somos y al fin para el cual existimos. Y que es necesario
determinar cada vez con más precisión y exactitud lo que cada uno se compromete con el otro, le debe al otro, en la medida precisamente en que uno, por así decir, deja de amar o se empobrece el amor de uno. Observen esta otra cosa extraordinaria, y es como siempre en los actos de justicia divina hay un exceso, hay un exceso, hay un más, como les he recordado en otra ocasión. No se limita él a darle a un ser, cuando lo crea, a darle con su naturaleza las potencias y los dones necesarios para que pueda realizar su fin. Le da más. Hay siempre más. Y ese más de lo debido, de acuerdo a la naturaleza de esa cosa, es esta raíz de amor que está, digamos así, como el fundamento primero, como la esencia primera, como la naturaleza del acto de crear una cosa. Cuando Dios, digamos así, retribuye, cuando Dios le compensa a uno, cuando Dios le da de acuerdo al mérito de uno, no le da lo exacto, no le da lo justo, le da más. Y ese más se hace todavía más patente, ese exceso que es amor. Por sobre, no es que ese exceso anula la justicia, simplemente le da plenitud y perfección, reconociéndola, porque Dios no podría ser misericordioso si no fuera justo. No podría ser tierno si no fuera riguroso. No podría ser comprensivo si no fuera exigente. Pero evidentemente prima esa generosidad, prima el amor. No en el sentido de que anula la justicia, porque fíjense que él paga con su propia vida de hombre, aceptando todos los escarnios, todos los sufrimientos, cargando sobre sí los pecados, él que es inocente de los demás hombres, y paga la deuda. Pero siempre hay más allá de la justicia, que incluye a la justicia y la perfección. Porque incluso al culpable lo perdona. ¿Por qué lo perdona? ¿Por qué perdona el soberano? Porque se le da la gana. Porque la última razón es esto que en español se dice la gana. Qué cosa grande cuando uno hace algo por un puro movimiento de amor, porque lo quiere, no porque está obligado, no porque lo debe, no porque le está fijado, sino simplemente porque lo quiere hacer. Y cuando las cosas las hace así, queriéndolas por amor, eso tiene una fuerza, una riqueza, una plenitud que no podrá tener jamás un acto de estricta justicia. Por otra parte, hay un hecho que tenemos que comprender. Una justicia estricta, como dice Santo Tomás, sería cruel. Sería tremendamente cruel. Porque claro, sí, ser justo es darle a cada uno a lo suyo. Primero, si Dios hubiera aplicado esa justicia, estaríamos todos necesariamente condenados al infierno sin remedio y merecidamente. Él ha empezado por
precisamente a esa justicia, sin negarla, realizándola, cumpliéndola Él, con su propio sacrificio, haciéndose hombre. Él la ha compensado con su infinita misericordia, con su amor. Y lo mismo tiene que pasar en las relaciones humanas. La sola justicia no basta para fundar la sociedad, no basta para fundar una familia, ni basta para fundar y sostener una empresa justa, ni basta para fundar ni sostener un Estado justo. Nada se puede hacer con la sola justicia, aunque hace falta la justicia, porque la justicia estricta es una fuente de tremendas desigualdades, porque si a cada uno se le debe dar lo suyo y se le da, resulta que algunos van a tener mucho y otros nada, o casi nada, y no van a poder aguantar esa tremenda desigualdad. Será una fuente de odio y de rencor. Por eso cuando uno oye hablar de la justicia social, lo que quiere resolver la justicia social por leyes justas, simplemente uno se da cuenta la tragedia del mundo contemporáneo, que pretende resolver con medios humanos, así fueran los más perfectos, una cosa que excede la justicia, que la incluye pero que la excede. Usted no puede sin caridad, no puede sin caridad establecer entre los hombres una convivencia en el orden. No puede establecer una verdadera paz social. No puede de ninguna manera. Hace falta el amor, porque repito, si nos atenemos exclusivamente a una justicia que se limita a dar a cada uno lo que le es debido, lo que le corresponde o lo que le pertenece, esa justicia haría inhumana la convivencia de los hombres, tremendamente inhumana, porque los hombres son desiguales en dones, son iguales en la naturaleza en cuanto todos son criaturas del mismo Dios hechas a su imagen y su semejanza, pero en la distribución de los talentos, de los dones, de las cualidades, la desigualdad es tremenda. En consecuencia, además, cada uno se aplica más o se aplica menos a sus talentos y a sus dones. Por lo tanto, se haría una escala de desigualdades tan grande que tendríamos nosotros lo inhumano, tendríamos nosotros una crueldad extrema. ¿Con qué se puede compensar eso? No hay otra compensación que el amor. Más que compensación, la perfección del amor. El amor ya no es un movimiento hacia el otro, no es un movimiento hacia el otro, no es una donación al otro, no es un regalo al otro simplemente en función de ningún débito, es simplemente algo cuya medida es la necesidad del otro, la necesidad del otro. Como la misericordia de Dios, su descenso al fondo de la creación hecho hombre, para asumir Él el pecado de los hombres, no fue movido Dios por ningún débito, sino por la necesidad que la criatura tiene de Él. Por eso no bastó, fíjense bien, tan inmenso es ese amor divino. De tal modo nos enseña el sentido de esta justicia que abunda más que la de los escribas y fariseos, que es justamente esta justicia que se perfecciona en acto de amor, que actúa no en función
función de lo debido, sino en función de lo necesario, de lo que falta, que no solo descendió hasta la creación, se hizo criatura humana, padeció por los hombres, soportó la muerte de cruz, sino que todavía se quedó entre los hombres. Para los que tenemos fe, hizo un acto todavía de humildad, se bajó más todavía hasta hacerse alimento, más debajo de los alimentos más familiares se brinda al hombre. ¿Por qué? ¿Porque está pagando una deuda? No, está cubriendo una necesidad. Está colmando algo que falta. Está superando una indigencia con su abundancia. No hay solución de ningún problema humano con la sola justicia, ni con la más perfecta justicia conmutativa, ni con la más perfecta justicia distributiva. La conmutativa es la justicia entre las partes. Cada uno le paga al otro lo que le debe, o lo que ha convenido. Ni con la justicia distributiva, por perfecta que sea. ¿Cuál es la justicia distributiva? Aquella que está en manos del encargado del bien común y que debe dar, debe distribuir el bien común, hacer partícipe del bien común a cada uno según su mérito, según su responsabilidad, según su función. O sea, según lo que le es debido. No basta tampoco con la justicia legal, la justicia general, como se llama también, que es de la parte hacia el todo. Lo que le debemos a la comunidad, lo que le debemos al Estado, las obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos, etc. No basta. Con eso solo usted no hace la tranquilidad en el orden. Con eso solo usted no funda la paz social. Con eso solo usted no realiza ni la comunidad ni la comunión entre los hombres, que reclama el bien común. El bien común reclama que los hombres estén unidos en amistad, que los hombres reúnan y conjuguen todos sus esfuerzos en la dirección del bien común y que haya abundancia de bienes para que todos puedan participar. Hace falta más, hace falta el amor. El amor, repito, que es la caridad de Dios, dándole plenitud a nuestra capacidad de amor disminuida por el pecado, para hacernos mover en la dirección del otro, no según el reclamo de lo que le debemos o le es debido a él o de lo suyo de él, sino según el reclamo de la necesidad que él tiene de cada uno de nosotros. Y nadie es tan pobre que no pueda, 1, 100 y 1000 veces, hacer gratuitamente, generosamente, por amistad, un bien a su prójimo, que no siempre ha de ser necesariamente un bien de pecunio, un bien material. A veces el que necesita el otro es el bien de una palabra buena, de un ademán generoso, de un gesto noble o de un acto de coraje. Lo que necesita el otro son tantas cosas, lo que necesitamos nosotros son tantas cosas. De tal manera entonces que nos hace falta el amor de Dios para poder perfeccionar la justicia. No habrá solución a ningún problema en la medida en que nosotros reneguemos o nos hagamos a un lado a esa presencia viviente de la verdad y del amor que es nuestro Señor Jesucristo, a esa asistencia permanente de la verdad y del amor que es Él crucificado y Él ofreciéndose a nosotros como alimento en la Eucaristía. De tal manera entonces
El hondo y profundo sentido de la sentencia de Agustín, ama y haz lo que quieras, no significa derogar la justicia, significa cumplir la justicia y además darle a esa justicia una plenitud, una fuerza, una riqueza, una elevación, una exaltitud soberana que solo le puede dar el amor. Cumple la justicia y además realiza esta cosa que es la perfección de la criatura racional y libre. Así como las criaturas simplemente biológicas, animales y plantas, su perfección consiste en su capacidad de reproducir otros seres semejantes a ellas, la perfección de la criatura racional y libre es el don. El varón justo, para ser plenamente justo, varón o mujer, ha de ser justo y amante, como Dios, justiciero y misericordioso, duro y tierno, exigente y comprensivo, tremendamente severo y tremendamente generoso.